Hola, bienvenidos a Mater Fátima en este bellísimo itinerario hacia la consagración a San José. La verdad que ya estamos ahora en el día 24, por lo tanto, ahora sí, cada vez más nos vamos aproximando a este grande acontecimiento. Queremos pedir al Santísimo Custodio de la Sagrada Familia, al Castísimo Esposo de la Santísima Virgen María, que tome nuestra vida, nuestro corazón, que Él, como fiel custodio de los tesoros más importantes de la historia de la salvación para el corazón de Dios Padre, pues que sea Él el custodio también de nuestra vida, de la vida de gracia, del camino a la santidad, esa búsqueda que estamos tratando de alcanzar, la vida eterna. Por lo tanto, que sea Él, así como tuvo que guiar la Sagrada Familia, pues en el primer caso a Belén, después de Belén a Egipto, de Egipto a Nazaret, etcétera, pues Él, que eres un guía, un protector, un conductor, el jefe de la Sagrada Familia, pues que también ayude a mi alma a ponerme en esa gracia de Dios, a preservar esa gracia de Dios en mi alma, a seguir la voluntad de Dios, a amar a la Santísima Virgen, a poner en el centro de mi corazón a nuestro Señor Jesucristo, que es ese rostro bellísimo, hermoso, misericordioso que Dios Padre nos envía al mundo. Y como dice Cristo en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, que San José se encargue de ponernos en Jesús y Jesús que se encargue de llevarnos a la gloria con Dios Padre. Bueno, pues estamos en este itinerario, vamos a empezar directamente, tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que agradecer, muchas cosas que aprender de este San José y también, lógicamente, donde está San José, está la Sagrada Familia. Vamos a pedir luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe, y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por haber sido fieles. Todavía no hemos terminado nuestro itinerario, pero estamos muy contentos por todo ese progreso que hemos hecho. Hoy día 24, más que una virtud, es un medio que Dios nos pone para alcanzar no una virtud, sino muchas virtudes. La oración. La oración es una práctica muy importante en la vida del hombre. Padre Pío, creo que esta frase nos tiene que ayudar mucho. También es un santo muy querido por muchos de nosotros. El Padre Pío, él nos decía que la oración era el oxígeno del alma. Hablar con Dios de las cosas que a Él le interesan. Definiciones de oración, los santos han dado muchísimas. Pero, pues, a mí me gusta mucho esta que nos hace ver que es esencial a nuestra vida. Necesitamos el oxígeno del alma. Por lo tanto, pues vamos a aprender un poquito de San José, cómo era su vida de oración. Recuerden, primero ese pequeño resumen y luego hacemos una pequeña, digamos, explayarnos un poquito más en cada uno de los puntos. Son 3 siempre. ¿Por qué fue modelo de silencio, de oración? Y la vida de oración de San José, en cómo se caracterizó, algunos detalles, lógicamente, y luego cómo podemos imitar en esa vida de oración a San José. Pues primero,
Es modelo porque él rezaba continuamente. Dice San Pablo en una de sus cartas, dice, rezad sin cesar o rezad continuamente, depende de la traducción que quieran hacerle, pero es rezad sin cesar. Si es el oxígeno del alma, mi oración tiene que ser continua. Debe hacerse con reverencia, como lo hacía San José, con profundidad y un fervor angelical. Recuerde que los ángeles están en presencia de Dios, glorificando en el cielo. Y esto es lo que necesitamos, que en nuestro pobre corazón, sabemos que somos limitados, digamos ingratos, intermitentes, a veces estamos motivados, a veces no estamos motivados, pero sí hacer de nuestra vida una vida de oración. Y luego, bueno, la vida de oración de San José, dice el esposo María, comenzó y santificaba sus días y sus acciones, sus viajes, todo con el santo ejercicio. Así como empezaba con la oración, terminaba con la oración. Es verdad que la historia que yo les voy contando, pues tengo que hacer así como algunos puntos porque no nos da tiempo, pero en todos los viajes, antes de salir, antes de que naciera, por ejemplo, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María y San José, antes de salir, pedían la bendición de Dios y hacían las oraciones, los salmos de aquel entonces, para encomendarse, para prepararse espiritualmente a los viajes. Ya estando el niño Jesús con nosotros, que en ese momento estamos, el niño Jesús ya tiene una cierta edad, pues ella, igual la Sagrada Familia, cuando vuelve de Egipto a Nazaret, que pasa por Jerusalén y a Belén, que son lo que corresponde en el día de hoy, bueno, pues también antes de salir alababan a Dios Padre, lo glorificaban y lógicamente pues le pedían su bendición para emprender este camino, sobre todo San José. El niño Jesús no tenía miedo, la Santísima Virgen tampoco, pero la responsabilidad del viaje recaía sobre los hombros de nuestro queridísimo custodio de la Sagrada Familia. Y por lo tanto, pues él con mucho fervor pedía auxilio, protección, compañía, providencia para que pudieran emprender y culminar este viaje. Por lo tanto, todas las acciones de San José, todos los viajes, todo lo que hacía era un ejercicio continuo de oración. Y por lo tanto, su mente y su corazón estaban absortos. Recuerden que yo les he dicho muchas veces que sea por una caricia, por una palabra, por un gesto del niño Jesús o de la Santísima Virgen, en muchísimas ocasiones San José cayó en éxtasis, o sea, en una visión de Dios, de una experiencia profundísima e íntima de la gracia, del amor de Dios, etc. Y Dios, ¿qué hacía en esos momentos? Aprovechaba para irle revelando cosas muy importantes que San José tenía que ir entendiendo poco a poco y también lo iba fortaleciendo. Entonces, se dan cuenta, era un hombre de oración y por lo tanto estaba preparado para tener esas experiencias espirituales. Bueno, imitar la oración de San José. Dice, mucho se complacía Dios en la oración de San José y por causa de esa oración continua, humilde, generosa, confiante, etcétera, pues el Señor no se dejaba ganar en generosidad. Y por lo tanto, pues bendecía mucho a San José. Y nosotros, si imitamos esa vida de oración continua de San José, que lo tuvo la Virgen María igual, y ya no digamos el Señor, que estaba unido a su Padre continuamente, día y noche. Por lo tanto, ahí tenemos una escuela de oración. 3 personajes, de menos a más, que nos pueden enseñar a orar. Bueno, Juan en el capítulo 15:7 nos dice, si permanecen en mí, son palabras del Maestro, de Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si yo estoy en sintonía con Cristo, cualquier cosa que yo le pida, pues lógicamente me la va a conceder. Vamos a desarrollar un poquito por qué fue modelo de oración. Algunos también le llaman hablar con ese amigo que te escucha, que te ama, que está a tu lado, etcétera. De verdad deberíamos aprender, y es un hábito que todos, hasta los consagrados, estamos ya trabajando desde hace mucho tiempo, esperemos ir dando progresos, pero yo quiero amar a Dios, lo quiero amar con todo mi corazón, pues entre en contacto con Él.
Entre más contacto tengas con Él, mayor va a ser la gracia que Él te conceda. La oración es fuente de la gracia. Él fue totalmente, San José fue ajeno a las cosas del mundo. Imagínense, a San José le importaba la política, la economía de aquel entonces, comprar, vender, ser rico, tener posesiones, ser el líder del pueblo, etcétera. Nada de eso le tenía ocupado su corazón. Él era totalmente ajeno porque estaba imbuido en esa presencia de Dios. Y por eso, fíjense, pudo, digamos, completar esa misión que Dios le había preparado para ser el Padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, rezaba con reverencia, con profundidad y con ese fervor, pues, que los ángeles quizá se habrán sorprendido, porque recuerden que los ángeles no tienen cuerpo, por ejemplo, no se enferman, no se cansan, etc. San José tuvo que hacer muchos ayunos, muchos ayunos. Recuerden que ha salido también a lo largo de esta historia que había días en que San José no tenía nada que darle a su esposa, o ya cuando estaba el niño Jesús, a los dos. Y por lo tanto decía él, yo soporto lo que sea. Señor, suplicaba la divina providencia, Señor, yo soporto lo que sea, soy un pecador, me lo merezco, me merezco todo, pero no dejes de alimentar al niño Jesús, a tu hijo y a la Santísima Virgen. Y efectivamente, ellos dos quedaban alimentados por esta gracia que Dios les concedía. No con pan material, que algunas veces sí les concedió, pero sin embargo, espiritualmente estaban plenos y llenos. Recuerden que hay un santo, un eremita que era Pablo el ermitaño, creo que le llamaban, Pablo el ermitaño, que era un cuervo el que le llevaba la comida. Todos los días un pájaro le llevaba la comida a este ermitaño. Imagínense qué no habrá hecho Dios Padre por San José, por la Virgen María y por el niño Jesús. Por lo tanto, sí, pobreza, digamos, prueba, seguramente muchas veces no comieron porque ese ayuno podía ser ofrecido precisamente para reparar los pecados hechos a Dios y también para pedir, implorar pues de la misericordia divina la conversión de esos corazones, y por lo tanto era voluntad de Dios que pasaran ayunos, mas sin embargo siempre estaba atento en cualquier necesidad que pudieran tener. Bueno, José y María fueron los primeros, muy probablemente fueron los primeros que aprendieron de boca y del corazón de nuestro Señor Jesucristo la oración del Padre Nuestro. No lo podemos afirmar, pero tampoco lo pueden negar. No está escrito, pues es una posibilidad de que el Padre Nuestro, claro, sabemos cuándo lo predicó, está en las Escrituras, pero podríamos perfectamente, Jesús, que estaba preparando los dos para la misión, ¿por qué no le habrá enseñado la oración del Padre Nuestro? Imagínense, ya no tenían que inventarse una oración, tenían cada una de las frases del Padre Nuestro que les acompañaba. Bueno, se postraba continuamente, también sale en este escrito, continuamente, sea para besarle los pies, sea para agradecerle, etcétera, se postraba continuamente. Ahora va a salir que van a ir a Jerusalén y en el templo, después de haber estado, imagínate, el Hijo de Dios en el templo. Por eso ahora entendemos cuando se enfadó y sacó a todos los cambistas, los vendedores del templo con una frustra y les tiró el dinero, etcétera. Fuera de aquí, dice, estás haciendo una cueva de ladrones y esta es una casa de oración. Porque imagínate, ahí moraba Dios, ahí estaba la presencia de Dios. Y es que el Hijo de Dios iba a encontrarse en oración donde moraba Dios, en el pueblo elegido. Y eso ha de haber sido pues muy fuerte, algo histórico, material, etcétera, porque el Verbo se había hecho carne, pero pues no sé, ese momento de encuentro, habrá tenido muchos momentos de encuentro con Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, pero ese habrá sido muy especial. Era el templo que Dios había mandado hacer según su voluntad, porque ustedes recuerden que les dio las medidas, las formas, todo. El arquitecto había sido Dios Padre, y ahí estaba el niño Jesús haciendo su oración.
Entonces, en ese regreso a Nazaret, lo digo porque va pasando el tiempo, pues así ya vamos metiendo, en este caso no es virtud, pero estamos el medio de la oración, un medio de piedad, un acto de piedad que nos ayuda a crecer en la santidad. Bueno, lo estamos mezclando ahora con la historia para que nos vaya acompañando. ¿Sí? Ellos estaban regresando, van de camino, llegan a Jerusalén y entonces lo que más le hacía ilusión a los tres, pero estamos hablando ahora de San José, era poder visitar el templo y poder decir, recuerden que ya lo habían llevado para ser ofrecido a Dios, para ser rescatada a la Virgen María. Ahí se encontraron al profeta Simeón y a la profetisa Ana. Y ahí es cuando recibieron esa profecía, pues que es muy dura, ¿no? Una espada te atravesará el alma, etcétera. Este niño está puesto para caída y levantamiento, etcétera. O sea, fueron palabras muy duras que la Virgen María seguro las entendió, pero San José tuvieron que pasar pues mucho tiempo para poder entender un poquito más que era la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, entonces, siempre, y luego les contaba que entonces saliendo del templo, en un lugar discreto, dice ahí la historia, que San José se postra a adorar a Dios. Imagínate, es como yo, cuando voy al Santísimo, pues el Santísimo ahí está el Cristo, y entonces yo me pongo de rodillas, me pongo a rezar, etcétera, porque ahí está Él, y me pongo a hablar con Él. Pues San José, estando en el templo, en un lugar discreto donde no le vieran, para que no se fueran a escandalizar ni pensar una cosa rara, se postra delante de su hijo, que es el Hijo de Dios, pero hijo como adopción, y lo adora en el templo. Les digo que esa experiencia para la Sagrada Familia habrá sido una experiencia muy, muy profunda. Bueno, y por lo tanto, pues aumentó en belleza, en virtud, y San José es un alma llena de frutos. Por eso le llamamos terror de los demonios, patrono de la iglesia, porque es tan rica su alma que nos fecunda a todos nosotros. Bueno, santificó sus días. Ahora estamos viendo la vida de oración de San José, el segundo punto. Santificaba todos sus días en la oración, todos sus viajes, sus compras, ventas, su trabajo, etcétera, continuamente en oración. Por eso también es un ejemplo, un modelo del alma orante. En el caso de los consagrados, pues tendríamos que imitarlo de una forma muy, muy especial. Bueno, su mente y su corazón estaban absortos, imbuidos, o sea, totalmente copados por Dios. Y eso es muy bello. Bueno, pues seguimos. Continuamente San José pedía, recuerden, esto sí ha salido varias veces en el libro, que San José, cuando veía que le hacían mal o que encontraba personas que se estaban haciendo mal los unos a los otros, continuamente, primero lloraba de dolor de saber que Dios no era amado. Recuerden que se lo ha dicho varias veces San José al niño Jesús, que él quisiera pregonar y decirle al mundo que ya está el Salvador. Y le decía al niño Jesús, no, llegará el momento, pero ahora no lo es. Ahora el niño Jesús tenía que estar oculto, la vida oculta que le llamamos, y precisamente tenía que formar a dos grandes personajes de la historia de la iglesia, San José y la Virgen María. Después ya vienen las columnas de la Santa Iglesia Católica, los apóstoles, y a partir de ahí, pues los santos, ¿no? Bueno, pues San José continuamente pidiendo conversión, luz para los pobres pecadores, a pesar de que le pudieran insultar, etcétera. Bastaba ver o reconocer o escuchar alguna situación en contraria al amor, a la voluntad de Dios, y él continuamente ofreciéndose y pidiendo, suplicando a Dios Padre que convirtiera a esos pecadores. Se dan cuenta que el mensaje de Fátima, que tiene 100 años, o sea que tiene prácticamente casi 2000 años que pasaron antes del mensaje de Fátima, y sin embargo ya San José estaba viviendo lo que la Virgen está pidiéndonos a nosotros en Fátima, que luchemos, nos esforcemos, ayunemos, nos entreguemos continuamente por la conversión de los pobres pecadores. A los que cometían errores, pues que les moviera el corazón a la penitencia, los paganos, pues que se acercaran más a Dios, y los que le ofendían, pues lógicamente que repararan, que se convirtieran y repararon. Siempre con esa oración
suplicaba a Dios que le mantuviera en esa gracia, en esa amistad, en ese buen camino, y Dios se la concedió, no cometió ninguna falta grave. Y después preservándolo, del pecado, o sea, Dios no permitió que San José conociera el pecado. Entonces, y yo entiendo que tampoco el venial. Por lo tanto, era un hombre extraordinario. También, por eso decimos, está la Virgen, San José, y vaya que ha habido santos importantísimos, pero toda la santidad acumulada de todos los santos de la historia al día de hoy no abarca la santidad de San José. Solo para que nos hagamos una idea, toda la santidad, que no es poca, que hay a lo largo de la historia, no llegan a compararse con la santidad de San José. Por eso él rezaba con los salmos, con la Sagrada Escritura, rezaba mucho por los moribundos. Recuerden que los enfermos, los moribundos, a él le tocaba mucho el corazón y por eso también los iba a ayudar, pero también oraba mucho por ellos para que se pudieran convertir, para que expieran sus pecados antes de que fueran llamados, porque pues lógicamente ahora era el tiempo todavía de la conversión, pero ya después ya no hay tiempo. Por lo tanto, reparaba también en esa oración, lloraba lágrimas abundantes, pues al ver tanto pecado en el mundo, la ceguera, y por eso pasaba días y noches. Era un hombre místico, un hombre de oración continua, por eso podía no comer, podía no dormir, etcétera, porque estaba tan unido a Dios que no necesitaba de las cosas que para ti y a mí parecen fundamentales. Para él era la añadidura. Él buscaba el reino de Dios y lo demás es añadidura. También en su trabajo lo convirtió en una ocasión de mucha oración. Se dan cuenta que vamos hablando y salen muchísimas conclusiones. Por eso yo les voy proponiendo los puntos de meditación. Ya ustedes van discerniendo qué es lo que Dios les pide que hagan, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo, orando, para muchos es algo novedoso. ¿Cómo en el trabajo se va a poder orar? Si el trabajo se hace en negocios y uno va a degüello con el proveedor a ver si le puedo sacar algo, le cobro más, le engaño un poco, etcétera. A lo mejor la mercancía le quito un poquito para que se note menos, etcétera. No se nota, pero se la vendo igual o son más cara, etcétera. O sea, los negocios son horribles hoy en día, por digamos, el pecado que existe en medio de ese ambiente. En cambio, su trabajo era hecho en oración. No se desprendía de la unión con Dios. Bueno, hacía, aparte de las oraciones, mortificaciones, penitencias, ayunos, muchos ayunos a pan y agua. Y por último, imitar esta vida de San José. ¿Por qué? Porque si nosotros oramos a ejemplo de San José, pues nos va a ayudar a mantenernos en la voluntad de Dios, en ese camino recto, en ese camino que esperemos al final de nuestras vidas que nos lleve al cielo. Por eso hay que aprender a orar, y para hacerlo, para aprender hay que practicar mucho hasta que uno aprenda a orar bien y orar sin interrupción, continuamente, con mucho fervor, porque estamos delante de Dios. Inclusive cuidar todo, las posturas, la forma, la vestimenta. Oye, pues yo puedo rezar cuando hago deporte, sí, yo también he rezado cuando he hecho deporte, me encantaba rezar el rosario cuando corría, me gustaba correr en los campos, las montañas, bueno, iba haciendo las Ave Marías que podía, seguramente distraída la mayoría, pero en una forma de oración. Pero claro, ese era un extra de mi oración. La oración mía no era eso era, dado que estaba haciendo deporte, en vez de estar pensando en otras cosas, pues trataba de rezar un poquito. Por tanto, sí, con mucho fervor, hay que rezar con mucho fervor, no con las palabras, sino con el corazón. La Virgen nos está recordando en una aparición reciente, Medjugorje, ella nos está insistiendo mucho a que aprendamos a rezar con el corazón. Esto es muy importante, rezar con el corazón. No solamente le digo cosas importantes que me preocupan, etcétera. Sí, yo sé que estoy en presencia de Dios y estoy hablando con Él, pero sobre todo deja que hable iluminado por la inteligencia, las ideas buenas nos las envía a la voluntad, pero con el corazón, rezar con el corazón. Sepamos orar y pedir bien para ser escuchados y aprovechar nuestra salvación, dice Santiago. Bueno, pues en pocas palabras, porque ya estamos llegando al término, en pocas palabras resulta que
pasan por Jerusalén, ya les conté un poquito la experiencia, después se van a Belén, se pueden imaginar cómo estaría San José, cómo estaría la Virgen María, porque ahí en Belén dio a luz a su hijo. San José pues besaba, honraba ese lugar porque ahí había nacido el Salvador y ahí había estado sus primeros pasos, su primer momento, el Salvador en medio de nosotros. Y luego después ya la historia que conocemos de Egipto, etc. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí. Mañana seguimos con ese día 25, que ya nos está rugiendo el corazón. Cada día, cada paso me está acercando a la meta, pues ustedes ya se están acercando a la meta. Ánimo, muchas felicidades. La verdad que solamente tengo palabras de alegría porque veo que hay mucha gente que está siguiendo estas consagraciones, sea en las transmisiones, pero sobre todo en los grupos donde se manda este material y cada uno, pues si no quiere escucharlo, lo puede leer, rezar y lo importante es que dé fruto en tu corazón. Pues les doy la bendición para que puedan continuar sus actividades, etcétera, y familiares, laborales, lo que tenga cada uno, pero también dediquen muchos momentos para orar, 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 orar. Y eso les dará un contacto muy profundo y muy beneficioso con Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que Dios les bendiga y mañana nos vemos, si Dios quiere, en este camino, en este itinerario hacia la consagración a San José. Hasta mañana.